Bueno, buenos días con todos, bienvenidos. Les cuento que en el primer culto no se me durmió nadie, así es que esto es un reto para todos nosotros, ¿ok? Bien, el que se duerme, ¿qué hacemos? Copa. No, muy bien. El tema es un tema agradable, pero es un tema de mucho contenido. Yo les ruego que podamos estar atentos, que el Señor nos ayude y nos bendiga, porque el tema a tratar es trascendente para nuestra vida cristiana. La pregunta es: ¿quién sabe orar? Si es que alguien sabe orar, levante su mano. ¿Quién sabe orar? La mayoría, ¿verdad? La mayoría. ¿De quién aprendieron? Tal vez solos, tal vez alguien les enseñó. El tema es que todos tenemos esa convicción de saber orar. Ahora, los discípulos de Jesús tenían la misma convicción. Y sin embargo, ¿por qué? Porque ellos eran judíos. Los judíos a los 5 años ya tienen que saber algunos pasajes del libro sagrado que es la Torá. A los 11 años tienen que saber muchísimo más del libro sagrado. Y orar para los judíos era un tema de todos los días. Tenían los saduceos, los fariseos, los maestros de la ley, los sacerdotes que estaban insistiendo en el tema de la oración. Los levitas, todos los ministros de Dios sabían y enseñaban la oración. Y si ustedes me acompañan a Lucas 11:1, aparece una pregunta que a mí me dejó pensando, porque se acercan los discípulos. Dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Y entonces usted, cuando mira el trasfondo judío de estos caballeros, le sorprende una pregunta de esas. Siendo adultos, tenían que haber transitado por el tema de la oración en muchas ocasiones por mucho tiempo, pero le preguntan y le dicen: enséñanos a orar. Y a mí me llama la atención y me parece que faltó una frase ahí, que es: enséñanos a orar como tú sabes. ¿No es cierto? ¿Sabían orar como ellos creían que se debía orar? Pero cuando miran en la vida de Jesús, se dan cuenta que hay algo más, que la oración que Él maneja, que los tiempos de intimidad con el Padre, ¿no es cierto?, tenían una trascendencia en su vida. Cuando le veían actuar, cuando le veían hablar, cuando le veían hacer milagros, ¿no es cierto?, ellos relacionaban que todo eso estaba relacionado, perdón que repita la palabra, con el tiempo de oración. Por eso le dicen: enséñanos a orar. Y entonces, al parecer, la oración era una marca en la vida de Jesús. Una marca que era perceptible para el resto. Aquí está Jesús y Él transparenta o permite ver o modela una vida de oración. ¿Estoy claro? Déjenme un poco ahondar este tema. Cuando Jesús enseña el Padre Nuestro, no estaba enseñando una oración. Les repito, cuando Jesús enseña el Padre Nuestro, no estaba enseñando una oración, estaba enseñando un modelo de vida, porque cada una de las partes de la oración, Él la modelaba. Cuando dice Padre Nuestro, su relación con el Padre era íntima, y entonces no era simplemente la afirmación de Padre Nuestro, era que en su vida se reflejaba la paternidad de Dios sobre Él. Cuando dice, ¿no es cierto?, ¿cuál es la siguiente? Padre Nuestro, que estás en los cielos, ¿no es cierto? El que estás en los cielos, el que eres más alto, el que eres sublime, el que eres más sabio, ¿verdad? Eso se modelaba en Jesús, porque Él decía, ¿no es cierto?, las obras que he visto hacer a mi Padre, esas hago. Las palabras que he escuchado oír a mi Padre, esas hago.
¿Por qué? Porque Él sabía que Él quería mostrarnos que los pensamientos de Dios eran más altos, que los caminos de Dios eran más altos. Entonces cada una de esas frases no eran simplemente una elocución, una afirmación, ¿no es cierto? Una frase, era parte del modelo de vida que tenía. Y entonces dentro de ese modelo de vida es que quiero yo llevarles a ustedes a este punto. La oración no es una simple conversación con Dios como hemos escuchado. La oración es un modelo de vida y Jesucristo fue el modelo perfecto, y déjenme llevarles a través de algunos pasajes bíblicos a estos principios. Hay 7 principios de la vida de oración de Jesucristo que trascendió a tal manera que otros querían vivir esa vida de oración. Y entonces vamos a encontrarnos 7 elementos. Una acotación más nada más. Dice, entonces tenemos a Jesucristo con este modelo de vida de oración. Y claro, la pregunta es, ¿puedo yo acceder a ese modelo de oración? ¿O simplemente porque soy yo un ser humano común y corriente no lo puedo hacer? Solamente Él podía hacerlo. Y la respuesta está en Mateo, primera de Pedro 1, 18. Primera de Pedro 1, 18 dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y entonces ahí está la respuesta. ¿Nosotros podemos modelar también la vida de oración de Cristo? Sí, porque nosotros fuimos rescatados de esa forma incongruente con la vida de oración. Más adelante vamos a ver que uno de los elementos es el Espíritu Santo, y entonces es el Espíritu Santo adicionalmente sumado a esta redención de Jesucristo que nos permite. Vamos a entrar en el primer elemento. Por favor, tomen nota, si es que tienen ahí sus cuadernitos. Tomen nota. Y el primer elemento se llama la intimidad. Y si me acompañan a Mateo 6:6. Mas tú, ponga ahí su nombre, cuando ores, y ahí paremos, cuando ores, esa palabra cuando, ¿qué significa? ¿En qué se traduce? En tiempo, ¿verdad? Cuando se refiere a tiempo, ¿sí o no? O lugar. Tiempo, ¿verdad? Porque ¿dónde es lugar? Entonces, cuando ores, lo que está diciendo es que Jesús tenía marcado su tiempo de oración. Y usted puede ver a través de los 4 evangelios cómo hace cada uno de los escritores de los 4 evangelios referencia a que Jesús tomaba su tiempo para estar con Dios. Él se retiraba del grupo de sus discípulos y se tomaba un tiempo para Dios. Era en la noche, era en la mañana, era en la madrugada, en realidad era indistintamente, pero era un tiempo para estar con su Padre. ¿Estamos claros? Correcto. Y entonces después dice, la segunda parte dice, cuando ores, entra en tu aposento, ¿no es cierto? Y ese entra en tu aposento, ¿qué significa? Lugar, ¿correcto? Lugar. Y tu aposento significa un lugar conocido, un lugar amigable, un lugar en donde yo puedo estar cómodo, ¿verdad? Usted entre en su aposento para descansar, ¿verdad? Y entonces lo que está diciendo es que hay un lugar. El tema de intimidad con Dios tiene un tiempo, ya lo hemos visto, pero también tiene un lugar. Y lo que está diciendo es que Jesús modelaba esta vida de intimidad con el Padre porque tenía un tiempo y Él tenía un lugar. Probablemente iba al mismo lugar, en el mismo bosque, ¿no es cierto?, de los olivos, ahí en Getsemaní o en cualquier otro lugar, pero tenía un lugar escogido. La intimidad con Dios entonces es propositiva,
tiene un lugar escogido y tiene un tiempo escogido. ¿Qué más es lo que dice? Dice, entra en tu habitación y dice, cierra la puerta. No, cierra la puerta. Y una de las cosas que encontramos en los evangelios es que Jesús permitió que sus discípulos estén en 2 momentos del tiempo de oración con Dios. No se encuentra en ningún otro momento en que Él haya dicho, vengan conmigo, voy a orar. ¿Verdad? Solamente en el capítulo 17 de Juan, Jesús les permite escuchar la oración, el intercambio de ideas con el Padre. ¿No es cierto? Ese es un capítulo donde dice la oración de Jesús. Alguien escuchó, uno de los discípulos, ¿verdad? Escuchó, ¿para qué? Para escribir. Esa es la única oportunidad que escucharon directamente. La siguiente oportunidad es cuando van al huerto del Getsemaní previa a su crucifixión y les dice, estoy angustiado, vengan conmigo a orar, pero sin embargo ahí, Él les deja a los discípulos aquícito y se va más allácito. ¿Por qué? Porque Él necesitaba intimidad con su Padre. Dice, cierra la puerta. ¿Qué pasa cuando papá y mamá cierran la puerta? ¿Por qué cierran la puerta? Porque es un tiempo de intimidad, ¿verdad? Y entonces eso es lo que está modelando Jesús. Es un momento, es un lugar y es el lugar cerrado. Mis queridos amigos, ese lugar de oración tiene que ser un lugar cerrado donde usted y Él estén en intimidad. ¿Habían escuchado esto antes? ¿Es nuevo para ustedes? Para Jesús no. Él tenía el tiempo de intimidad con su Padre. ¿Está claro? Muy bien. Y entonces ese tiempo de intimidad, en ese tiempo de intimidad, el Señor Jesús vertía su corazón y usted ve en el huerto del Getsemaní, cuando Él habla, Él le dice, estoy angustiado, lo que se venía era tan terrible. Y nosotros tenemos la oportunidad de también llegar a los pies de nuestro Señor en ese momento, en ese lugar, para derramar nuestro corazón de Él, con Él. Pero algo interesante y algo que marca este tiempo de intimidad con Dios es que era visible, ¿no es cierto? Lo que pasaba en el cuarto de oración, lo que pasaba en el tiempo de oración, era visible para la gente. Porque sus discípulos les dice, enséñanos a orar. Porque lo que tú me muestras en tu vida, Jesús, está respondiendo a lo que tú haces ahí atrás en la oración. No sé lo que hagas, pero hagas lo que hagas, enséñame. Porque yo quiero que en mi vida se vea reflejado mi relación con Dios. Y fíjese en algo que marca, ¿no es cierto? Algo que marcó mi vida es Éxodo 34 al 35. Y dice así, cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro resplandecía. Y volvía Moisés y se ponía el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar nuevamente con Dios. Y entonces usted se da cuenta cómo la gente nota que Moisés estuvo con Dios, porque su rostro resplandecía. Y él tenía que cubrirse el rostro porque a los israelitas les daba terror mirarle. Por eso tenía que cubrirse el rostro. Pero a lo que yo voy es que el momento en que usted esté en la presencia de Dios, en el momento en que usted tiene intimidad con Dios, esa intimidad se tiene que mirar, la gente le tiene que ver y decir a este hombre, a esta mujer, se le nota que ha estado con Dios. Eso es intimidad. No solamente es el hecho de ir al momento de oración, es el hecho de salir de ese momento de oración y empezar a interactuar con el resto. Ese momento de oración tiene que ser visible para el resto. Muy bien. Una de las cosas que es interesante es Juan 17:21, si me ayudan, es que cuando Jesús modelaba su vida de oración, ¿lo estaba haciendo para quién? ¿Para Él mismo? No, porque Él sabía quién era, lo estaba haciendo para usted y para mí. Y entonces en el capítulo 17 de Juan es algo
en donde usted tiene que pasarse mucho tiempo, porque habla Jesús de todo lo que Él nos abrió, de todas las posibilidades que nos abrió. Y en el versículo 21 habla de una posibilidad tremenda. Dice 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y aquí está lo trascendente, ¿no es cierto? Jesús tenía su tiempo de oración, y en ese tiempo de oración el Padre y el Hijo se fundían en uno. Usted ha visto cómo se funden los metales, ¿verdad? En un momento dado, un metal con el otro metal, y llegan a ser una sola cosa. Ese era el momento de oración de Él con su Padre. Y eso es lo que a nosotros Él nos está diciendo. Y dice, Señor, permíteles que cuando usted, cuando cualquiera de nosotros entra en el momento de oración, se convierta, se dé esta inimaginable, inigualable situación, ¿verdad? En que usted y Dios llegan a ser uno. Eso es intimidad. Ahora, ¿quién es el proponente de la intimidad? ¿Soy yo el que les propongo a ustedes intimidad con Dios? ¿Ah? ¿Sabe quién es el proponente de la intimidad con Dios? Es Dios mismo. Es Dios mismo. Acompáñenme ustedes. Éxodo 25, 8 y 9. ¿Qué es lo que dice? Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. ¿Quién es el que le da la instrucción a Moisés? ¿Por qué? ¿Por qué un santuario? ¿Será porque quería beneficiar al pueblo con su presencia? Porque dice, para que yo habite con el pueblo. Entonces, ¿quién es el que le está buscando a usted en intimidad? Es Dios. Yo soy simplemente la voz, el mensajero, el que lleva este mensaje que mi amigo y mi amiga Dios le está esperando. Y si no lo tiene, le está diciendo, ábreme un tiempo en tu vida, diseña un lugar específico. ¿Para qué? Para que te encuentres conmigo y seamos uno. Ese es el principio de la intimidad. Usted puede saber orar y dar gracias por los alimentos y orar en público, pero si usted no tiene un lugar, no tiene un tiempo fijado y no se convierte en ese lugar en uno con Dios, ¿no es cierto? No tiene intimidad con Dios. Ese es el primer elemento. Vamos al segundo elemento. Y el segundo elemento de la vida que modeló Jesucristo de oración es la palabra de Dios. Y nosotros ya tuvimos una prédica hace un mes tal vez, que hablamos solamente de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es trascendente. Usted no puede tener una vida de oración si no tiene la palabra de Dios en sus manos. Fíjese lo que dice en cuanto a la palabra. Saltémonos a Isaías 55, 10 y 11, que es el pasaje que usamos la vez anterior. Dice, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, la hace germinar y producir, y da semilla para el que siembre y pan para el que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino hará lo que yo quiero. Y entonces la palabra de Dios se convierte en esta fuerza dinámica en su vida, que siembra en su corazón y en su alma, pero la hace germinar. La palabra de Dios en su vida germina, pero no solamente germina flores por la belleza que tiene, germina frutos y da semillas. Dice, da semilla para el que siembra y pan para el que come. Y entonces la palabra de Dios es trascendente, ¿no es cierto? No hay intimidad con Dios si no hay palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la forma en cómo Dios nos habla. Y cuando usted está en intimidad, tiene que haber una comunicación de doble vía. Hay mucha gente que tiene la palabra de Dios guardada en un cajón.
Y si eso sucede, mi querido amigo, esa oración que usted tiene sin palabra de Dios se convierte en un monólogo que probablemente no tiene otro destino que el techo de su casa. El siguiente elemento es la santidad. Y la santidad tiene dos cosas importantes. La santidad significa ser escogido, ¿verdad? De un montoncito de cosas que usted tiene acá, ¿no es cierto? Escoge unas poquitas cosas y les pone acá. ¿Para qué? Si es que era una pila de libros, usted escoge unos 2 o 3, ¿para qué? Porque dice, esto sí voy a leer. Correcto, si es que usted va a la bodega y coge de una pila de adornos unos 4 adornos y les pasa acá, dice, ¿por qué? Porque estos los voy a usar. Y entonces cuando Dios hace el escogitamiento, ¿verdad? Le escoge a usted y a mí para esto, para que nosotros podamos estar sentados aquí compartiendo lo que compartimos. ¿Por qué? Porque nos quiere usar. ¿Por qué? Porque quiere estar junto a nosotros. Fíjese lo que dice 1 de Pedro 2, 9 y 10. Dice así, mas vosotros sois, si quiere, álceme la manito, por favor. Porque dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y entonces usted ha sido escogido de un montón de personas y les ha separado, porque el Señor tiene un propósito, que su vida sirva para anunciar sus virtudes, para anunciar que Él es la luz en medio de un mundo de tinieblas. Y entonces la santidad tiene primeramente este hecho de ser escogidos. Pero hay algo interesante. Cuando usted es escogido, cuando usted se enrola en algo, usted tiene que empezar a manejarse con las leyes de la organización a la que se enrola. Si usted va al ejército, por ejemplo, ¿no es cierto? Usted va al ejército, pero no puede llegar usted al ejército y decir, a ver, yo voy a hacer todos los ejercicios que ustedes me digan, yo voy a seguir todas sus órdenes, pero a mí me despiertan a las 8 de la mañana porque a esa hora me levanto. Y así es como nosotros tratamos a Dios, ¿no es cierto? Entendemos que nos escogió Dios, pero queremos vivir como nos da la gana, sin sujetarnos a las normas de Dios. Y entonces tenemos que entender que cuando somos escogidos tenemos que someternos ¿a qué? A la santidad y a la pureza de Dios, porque el siguiente versículo, 1 de Pedro 1:15, ¿qué es lo que dice? Sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos como yo soy santo. Correcto. Y entonces no solamente que hemos sido escogidos, sino que estamos siendo llamados a vivir en pureza y santidad, en pureza y perfección. Y entonces el segundo, perdónenme, ontoy. Entonces el tercer elemento es la santidad. Tenemos la intimidad, ¿verdad? Y tenemos la palabra. El tercer elemento es la santidad, y entonces estos 3 elementos tienen que conjugarse. Usted no puede pensar en tener intimidad con Dios si su corazón está cargado de pecado, cargado de violencia, ¿no es cierto? Cargado de resentimiento, de codicia. No son compatibles. No son compatibles. ¿Está claro? Y entonces la santidad tiene que ver con el haber sido escogidos para mostrar la luz, pero también vivir una vida de limpieza y santidad. Ese es el tercer elemento. Déjenme leerles tal vez otro versículo referente a la santidad. Claro, Salmo 24:3. Salmo 24:3. ¿Qué es lo que dice Salmo 24:3? Y dice, ¿y quién estará
en su lugar santo? Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosa vana, ni jurado con engaño. ¿Verdad? Ese es el requisito para estar delante de Dios. Y ahora ustedes me van a decir con toda razón, pero es que yo soy un ser humano y mi naturaleza de ser humano es naturaleza caída. Y eso es cierto. Pero cuando Cristo murió y nos libertó de la vana manera de vivir, nos dio la posibilidad de vivir en esta vida de pureza y santidad. Y la podemos hacer a través de la confesión de los pecados, a través de la sangre de Cristo que nos libera, pero a través de otro elemento importante, que es el elemento número 7, que es el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Que es el que nos trae convicción de pecado, de justicia y de juicio. Y entonces está el Espíritu que vive en nosotros alerta y te dice, ¡hey! Fíjate lo que dijiste, fíjate lo que hiciste, fíjate lo que pensaste, arrepiéntete. ¿No es cierto? Y entonces dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando yo llego los domingos al ensayo, antes de que comience la música, les pregunto a mis amigos, ¿se bañaron? Y claro, ellos como que se chocan y dicen, si nosotros nos bañamos todos los días. Y entonces cuando les digo, no me refiero a su alma, ¿no? Porque nosotros muchas veces andamos limpios porque nos bañamos nuestro cuerpo todos los días, pero hay muy poco tiempo, ¿no es cierto?, en que confesamos nuestros pecados a Dios para perdón y andamos sucios espiritualmente por días, ¿verdad? Ahora, la limpieza y el baño espiritual es gratuito. Jesús ya pagó por él, ¿no es cierto? A veces cuando uno va a la playa, después de estar en el mar, tiene que pagar 50 centavos o $1 para tomar un baño de agua dulce, ¿verdad? Aquí no, aquí es gratis. La santidad es gratuita y nos está dada por los cielos. Entonces, usted no me puede a mí decir, después de que me ha escuchado, usted no me va a poder decir, oye, yo soy un hombre imperfecto y puedo pecar y voy a pecar. Cierto, pero tiene abogado en Cristo, tiene en su sangre perdón, tiene en su sangre liberación. Y entonces la santidad es un requisito que Jesús modelaba en su vida de oración. Y entonces se convierte en un requisito también para usted. Amén. Muy bien. Estamos súper bien con el tiempo. No, todavía estamos atrasaditos. Muy bien. Vamos al cuarto elemento. ¿Sí? ¿No es cierto? Cuarto elemento, que es 3. Cuarto elemento, que es la fe. ¿Usted ha pensado en que Jesús era un hombre de fe? Yo no había pensado eso. Pero cuando leo el relato en que Jesús viene y se para delante de la tumba de Lázaro, y dice delante de todos, porque no es que dice, Lázaro, levántate, para que nadie le oiga. Él dice en voz alta, Lázaro, levántate. Y todo el mundo le decía, oye, ¿qué le pasó? Si los muertos no vuelven a la vida. Y entonces ahí encuentra esa carga de fe que él tenía, ¿no es cierto?, de que Dios puede hacer lo imposible, lo que va contra toda naturaleza humana. La muerte es irreversible, excepto para Dios. Y esa convicción tenía él, y lo hizo varias veces. Cuando había ese cortejo fúnebre donde salían de una ciudad que creo que se llamaba Naim, no me acuerdo, y sale una mujer cargando el féretro de su hijo, y cuando Jesús le mira llorar, hace parar el cortejo y le dice al muchacho, levántate, y el muchacho se levanta, porque él tenía una carga de fe. ¿Qué es lo que dice Hebreos 11 y el capítulo
1. A ver, perdónenme, vamos a empezar por el principio. Hebreos 11:6, que parecería que está después de 11:1, pero ya van a ver que no. Hebreos 11:6, ¿qué es lo que dice? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Mi querido amigo, si usted entra a la casa de alguien, ¿verdad? Y no le quiere agradar, o más bien quiere ser desagradable inclusive, no es algo que usualmente usted haría, ¿no es cierto? No entra a la casa del vecino y le grita, no, pues entra a la casa del vecino para darle un buen momento, ¿no? Y cuando usted entra al cuarto de oración, entonces quiere agradar a Dios, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que tiene que llevar ese cuarto de oración? ¿Ah? ¿Otra vez? La fe, exactamente. Usted tiene que tener en el cuarto de oración sus bolsillos cargados de fe, porque así es como se agrada a Dios. Ahora sí vamos a Hebreos 11:1. Ya se me perdió. Es que ya se me perdió a propósito. Porque ese versículo que está ahí, que es Mateo 3:16 y 17, es sumamente importante. Dice así: Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí que de los cielos se abrieron, ¿no? Y vino el Espíritu Santo que descendía con paloma y venía sobre él. Y escuchen el 17, dice: y una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, ¿en quien tengo complacencia, en quien me agrado? Y entonces, cuando usted oye sobre la fe, que la que estamos hablando, y oye de la complacencia de Dios, puede concluir entonces que ese hijo del que estaba hablando era un hombre de fe. ¿Sí o no? Porque dice: me complazco, me agrado en ti. Porque una de las cosas que Jesús tenía era una fe inquebrantable. Y entonces, cuando usted entra al grado de intimidad con Dios, tiene que ir cargado de fe, porque así es como tenemos que agradarle. Dice la palabra de Dios entonces respecto de la fe, Hebreos 11:1, dice: es pues la fe. ¿Qué dice? ¿Está o no está? No está el 11:1. ¿Quién tiene 11:1 ahí en su Biblia? Me ayuda. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mis queridos amigos, y quiero hacer aquí una digresión porque quiero clarificar los conceptos. En la mañana me hice un trabalenguas y espero que en esta no. La palabra de Dios habla de certeza y de convicción. Nosotros solemos confundir estos términos. Nosotros solemos confundir con esperanza y con creencia. Esperanza y creencia no es lo mismo que convicción y certeza, y les voy a explicar de una manera muy fácil. Cuando usted dice: me quiero ir a la Villaflora y me paro aquí a esperar un bus, porque sé que la línea que lleva de Cumbayá a la Villaflora pasa por aquí. ¿Eso es certeza o esperanza? Certeza. Ahora, si yo estoy en cualquier otra parte y me paro aquí, ¿no es cierto?, diciendo que de aquí me voy a ir a la Villaflora, pero el de la Villaflora está allá, ¿no es cierto? Y entonces aquí estoy parado ¿en qué? En esperanza, ¿verdad? No sé si es que va a pasar. Probablemente pase. Y entonces a veces tratamos así la fe, ¿no es cierto? Y esa es una excusa que usamos cuando no tenemos convicción, ¿no es cierto?
porque nosotros tenemos que andar en convicción. Nosotros tenemos que andar en convicción, no en esperanza. Cuando usted le dice al Señor, después de un diagnóstico médico, le dice, Señor, sáname. Tengo la esperanza que me sanes. ¿Están dando en fe? No, porque usted tiene que estar parado en donde dice convicción. Señor, tú dices, Isaías 53, que te llevaste mis pecados, mis dolencias y mis enfermedades en la cruz. Tu palabra dice que por tus llagas nosotros fuimos ya sanados. Tu palabra dice que tú quitarás toda enfermedad de mi casa. Y entonces vengo en qué delante de ti para pedirte sanidad. En convicción, no en esperanza. ¿Está claro? Y el siguiente término que nosotros confundimos es creencia con convicción. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? Porque hoy yo escucho mucho que dice yo creo en Dios. ¿No es cierto? Cuando yo me acerco a alguien con el propósito de compartir, ¿no es cierto?, mi fe, me dicen yo creo en Dios. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre creencia y convicción? Y es facilito, porque la creencia, ¿no es cierto?, son conceptos que nosotros manejamos de conocimiento que no cambian el aspecto de nuestra vida. No, la creencia no transforma nuestra vida. Pongámonos nosotros, la religión tradicional tiene muchas creencias, ¿verdad? Ya mismo viene el tema de diciembre, hay el pase del niño, ¿verdad? Pero son solamente creencias porque ese pase del niño no transforma la vida de la gente. Está la fiesta, está la celebración, pero sigues viviendo como vivías antes de ser partícipe del pase del niño. Eso es creencia. Pero cuando nosotros hablamos de convicción, la convicción transforma nuestra vida. Porque es un esquema mental que está tan profundamente arraigado dentro de mí que hace que mis pasos, ¿no es cierto?, vayan dirigidos a donde está mi convicción. Y entonces cuando hablamos de fe estamos hablando de certezas y de convicciones. Eso es fe. Y esa es la fe que modelaba Jesucristo, de certezas y de convicciones. Muy bien, sigamos. Ya se fregaron, porque se me acaba el tiempo y tengo mucho material. Ok. Perfecto. Dice así. Marcos 11:24. Por tanto, os digo que todo lo que pidieran orando, creed que recibiréis y os vendrá. Creencia o convicción. Va a depender, ¿no es cierto? Solamente vamos a saber cuando el resultado se dé. No vamos a poder saber antes si era creencia o convicción, sino hasta que el resultado se dé. Que es el otro pasaje que dice, Mateo 21:22. Y todo, subrayen por favor esa palabra, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Se da cuenta? Y entonces ahí hay un desafío tremendo. La fe no es un gafete que se cuelga en el pecho. La fe no es una vestimenta que se pone. La fe es una profunda convicción de quién es Dios y qué puede hacer. Eso era lo que Jesús modelaba. ¿No es cierto? Cuando Jesús nos enseña la oración del Padre Nuestro, no nos está enseñando una oración, nos está enseñando una forma de vida. La oración es una forma de vida. Seguimos
Dios mío, ahora me hablan. Muy bien, vamos con el siguiente. 5, humildad. ¿Qué es lo que nos dice Miqueas? ¿De dónde sacamos ese término humildad? ¿Qué significa la humildad? La humildad es una actitud. La humildad es una posición. ¿Qué mismo es la humildad? ¿Qué es? Toma. Yo le voy a pagar ya. No digan a nadie. Ya, muy bien. Entonces, Miqueas 11:24, ¿qué es lo que dice? Por tanto os digo, ese no es. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Miqueas? Aquí está. Oh hombre, dice, Él te ha declarado, está hablando de Dios, ¿qué es lo bueno y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar la misericordia, y aquí viene el batazo, ser humilde ante Él. Y entonces el modelo de oración, o la vida de modelo de oración de Jesucristo modelaba, tenía una cantidad inmensa de humildad. Él era Dios encarnado. Y entonces este Dios encarnado se acerca donde está Juan el Bautista, y Juan el Bautista le reconoce y le dice: Señor, tú deberías bautizarme. Y Jesús dice: mi hermano, haz lo que tengas que hacer, porque la palabra de Dios tiene que cumplirse. Y se deja bautizar por un ser humano, siendo Él Dios, ¿verdad? Fíjese lo que dice Mateo 11:29. Estas palabras son palabras de Jesús, no son palabras mías. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mi querido amigo, la humildad no es una etiqueta, la humildad no es una actitud, es una forma de ser. ¿Se da cuenta? La humildad es una forma de ser, de caminar, de sentarse, de parar, de hablarse. ¿No es cierto? No es cuando, no es pobreza, no es humillación. ¿No es cierto? Es una forma de ser que reconoce a Dios como suprema autoridad. Y para cerrar un poco este tema de la humildad de Jesucristo, acompáñenme a Lucas 22:42, porque ahí en Lucas 22:42 vemos la máxima expresión de la humildad. ¿Qué es lo que dice? 42, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y entra entonces Jesús en un momento de tensión en su vida, tal vez, digo yo, el más grande, porque está a punto de entrar en un momento de humillación, de vergüenza, de dolor. Y en ese momento, porque Él sabía que iba a cargar todos los pecados de la humanidad, ¿no es cierto? Toda la miseria iba a estar sobre Él, el que jamás había hecho pecado. Él va a cargar eso, y entonces le dice al Padre: oye, estoy pensando que tal vez esto pueda diferirse, detenerse, porque ya estoy sufriendo, ¿no es cierto? Y el sufrimiento llegó a tal punto que Él empezó a sudar, y su sudor estaba mezclado con sangre, ¿no es cierto? Y eso es un proceso que los médicos explican claramente, que dice que la tensión llega a tal grado de ansiedad que hay, ¿no es cierto?, estos vasos sanguíneos en la piel que se rompen por la tensión, por la ansiedad, ¿no? Y entonces Él empieza a sudar ese sudor con sangre, y entonces dice: oye, aquí puede haber una contradicción en lo que yo en este momento quiero y en lo que tú estás pidiendo. Y entonces Él dice, en esa humildad que Él tenía: Padre, no importa lo que estoy pensando, no importa lo que estoy
mirando, no importa lo que va a pasar, lo que importa es que se haga tu voluntad. Y ahí es donde nosotros estamos entonces cuestionados, porque vivimos en una sociedad y en una cultura que se satisface a sí mismo, que el anhelo es la satisfacción inmediata, y así estamos viviendo y así estamos criando a nuestros hijos. Y entonces cuando viene la contraposición de la voluntad de Dios para su vida y su propia voluntad, decidimos por nuestra propia voluntad. Y ahí es cuando se quiebra la vida de oración. Porque la vida de oración tiene que tener estos 7 elementos en conjunción. La humildad modelada por Cristo, esa es la forma en que nosotros tenemos que vivir nuestra vida. Déjeme adelantar. Ya va, aguante. Muy bien, 6, que es tan importante. Entonces, el pedir y la oración. Déjenme comenzar con estos 2 versículos porque son fundamentales. El primero, Juan 3:27, dice: no puede el hombre recibir nada. ¿Podrían repetir la palabra nada? Exactamente, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. No puede el hombre recibir nada. Nada significa nada. Pero vamos más allácito, dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. No hay acceso desde el punto de vista terrenal a lo que está en lo alto. Por eso es que Jesucristo en Lucas 11:9 enseña y dice así: y yo os digo. ¿Quién dice? Correcto, y cuando Él dice, ¿no es cierto? Como cuando yo digo. En este caso es Él es el que está diciendo. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Ahora, ¿quién sabe un poco de gramática? ¿No es cierto? Esa conjugación es imperativa. No está diciendo si quieren, pidan. O sea, nosotros tenemos un concepto equivocado de que porque Dios sabe lo que necesitamos, Él nos va a dar. La primera parte del concepto es correcto. Dios sabe lo que usted necesita. La segunda parte del concepto es errado, equivocado y contrario a la palabra de Dios. Porque Él no nos va a dar si no pedimos. ¿Está claro? Entonces la vida de Jesucristo era la vida de pedir. Él estaba constantemente pidiendo por esas sanidades, pidiendo por esas resucitaciones o resurrecciones. Pero bueno, el tema es que estaba pidiendo, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué es lo que nos toca a nosotros? ¿Qué es lo que nuestra vida tiene que modelar? Es una vida de pedir. Y es interesante porque cuando nosotros somos un poquito orgullosos, ese es mi caso, es difícil pedir, ¿no es cierto? Cuando yo necesito ayuda, a veces me quedo callado y digo: ayuda, ayúdenme, pero ya a la tercera, ¿cómo es que se dice? A la forzada, a la cansada, ¿no es cierto? A la cansada, cuando ya, ayúdenme. Y entonces es impresionante, ¿verdad? Ahora vamos al Salmo, ¿verdad? Vamos ¿dónde estábamos? Hay un interesante Salmo que se me perdió en alguna parte. El Salmo 2:8, por favor. Aquí les quiero ver. Ahí te quiero ver, Emilia, ¿verdad? Dice así. ¿Me ayudan?
pídeme y te daré por herencia a las naciones, como posesión tuya, los confines de la tierra. Esta es una conversación. Y esta conversación otra vez es en esta conjugación gramatical de imperativo. Ahora fijémonos, tratemos de descubrir quién está hablando aquí. ¿Quién habla? ¿Ah? El Padre le está diciendo a su Hijo que si quiere lo que anhela, ¿qué tiene que hacer? Pedir, mis amigos. Si es que Dios le está diciendo a su propio Hijo Jesucristo, tienes que pedir al Hijo. Usted también tiene que pedir. Amén. Amén. Ok, el séptimo, pedir. Déjenme ver si cierro algo con esto. Perfecto. Segunda de Crónicas 1:7. Segunda de Crónicas 1:7. Dice así: y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras, que yo te daré. ¿Qué pasaba si es que Salomón se quedaba callado? Dígame, ¿habría recibido algo? Exactamente, entonces está claro el punto: pídeme. Pidan, pidan, pidan. Está claro el punto, ¿no es cierto? Solo para cerrar, Santiago 4:2 y 3. Codiciáis y no tenéis, matad y haréis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís, lucháis, pero no tienes lo que deseas porque no pides. Pedís y no recibes porque pides mal. Muy bien. El tema del pedir está claro y creo que vamos. Híjole, ya me salió si ustedes vieran todo lo que me salió ahí. Muy bien, el último punto, que este punto es trascendental como cualquiera de los otros. Esto es un tema de combo, ¿no? Si es que usted cree saber orar, pero no cumple con estos 7 principios, tiene que revisar. Muy bien, y entonces dice, el último. Correcto. El último, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El primer versículo dice, Juan 14:16, amén. 14:16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Déjenme decir esto que acabamos de decir, yo rogaré al Padre. ¿Qué significa? Que Él iba a pedir. Jesús tenía que pedir, por tanto ustedes pidan. Muy bien, y dice, y os dará otro Consolador. ¿No es cierto? ¿Qué quiere decir otro? Cuando uno dice otro, te cambio este por otro, ¿qué significa? Que es algo de la misma calidad, de la misma sustancia, ¿no es cierto? Que el que está cambiando. Y cuando Jesús dice, entonces te voy a mandar, o mi Padre te va a mandar otro, quiere decir otro como yo. De la misma sustancia, de la misma categoría y calidad. No es esto como en el fútbol, ¿no es cierto? Que se lesiona el titular y todo el equipo empieza a sufrir, ¿no es cierto? Porque le toca entrar ¿a quién? Al suplente, pues, ¿no es cierto? Y el suplente no es tan bueno como el titular porque si no estaría jugando. ¿Sí o no? Aquí no es así. Aquí el que entra, ¿no es cierto? Es de la misma calidad, de la misma sustancia, con el mismo poder. Y ahora la última parte del versículo que dice es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a estar el Espíritu Santo con usted y conmigo? ¿Ah? Para siempre, es una provisión. Mi querido amigo, el Espíritu Santo es una provisión de Dios para usted para siempre. ¿Sí se da cuenta de la magnitud del regalo? Es el Espíritu Santo, otro como Él mismo,
para que esté con usted para siempre. Y la vida de oración de Jesucristo también contaba con este principio, porque Él recibió el Espíritu Santo, igual que usted lo recibió. El siguiente versículo, Juan 14, 26, dice: el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Él es el Maestro. Usted quiere aprender a orar como yo, Él es el Maestro, ¿verdad? Por eso es importante que en el cuarto de oración usted le dé un espacio al Espíritu Santo, porque es Él el que hace la tarea. ¿Qué más dice? Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. El Espíritu Santo es el experto en la palabra de Dios. Y si usted no entiende la palabra de Dios, está el Espíritu Santo para que le cuente. Y el Espíritu Santo entonces se convierte en esta magnífica provisión de Dios que está sin límites con nosotros. Es un regalazo, mi querido amigo. Yo no sé si usted ha recibido un regalo de una gran magnitud, tal vez una casa, tal vez un carro, ¿no es cierto? Pero esto sí es regalo, ¿no es cierto? Porque no se acaba nunca, porque es para siempre. Ahora vamos a Romanos 8, 26 y 27. La palabra de Dios dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? Muchas veces no sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas Él escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y entonces muchas veces cuando nosotros estamos emocionados de una petición, el Espíritu de Dios nos mete el codazo y dice: "Shh, cállate, no es así". Y Él empieza a hablar, y Él empieza a decir, y Él empieza con gemidos indecibles, dice la palabra de Dios, a interceder por nosotros. El Espíritu Santo entonces es el séptimo elemento de la vida de Jesucristo. Y ahora me entiende entonces cuando le digo que Jesús no nos enseñó una oración cuando habló del Padre Nuestro, nos estaba enseñando una forma de vida, un modelo que Él mismo tuvo. Y cuando usted tiene un modelo, ¿es para qué? Para que nosotros lleguemos a parecernos a Él. Y entonces si usted quiere parecerse a Él, la vida de oración es el modelo que usted tiene que seguir para parecerse a Él. ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Ayúdenme a recordar los 7 principios. Intimidad, la palabra de Dios, la fe estaba... A ver, muy bien, empezamos. Intimidad, la palabra, santidad, fe, muy bien. Humildad, pedir, ya está humildad. Pedir y Espíritu Santo. 7 elementos de una vida de oración. ¿Ok? Y entonces, ¿cuál es el desafío? ¿Por qué estoy yo aquí parado? Porque nosotros necesitamos entrar en esta dinámica. Porque la vida de oración no es el manifestar frases y palabras, ¿no? La vida de oración es manifestar estos 7 elementos, ¿no es cierto? Que usted pueda brillar. ¿Por qué? Porque tiene una vida de oración. Que usted pueda, ahí están involucrados todos los ministerios, ¿no es cierto? Si usted quiere ser un adorador, tiene que modelar. Si usted quiere ser un maestro, tiene que modelar. Si es que quiere ser un predicador, tiene que modelar. Y entonces el desafío es hoy, ¿no es cierto? El desafío que el Señor nos está poniendo delante de nosotros es el modelar una vida de oración. Guarde estos 7 principios y empiece a vivirlos.